Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Dios. Señor, en esta mañana te pedimos que tú nos guíes, Señor. Padre, que se ha hablado únicamente, Señor, directo de tu corazón. Que se ha hablado tu palabra, Dios. Que tú nos reveles más a Jesús a través de la Escritura, Padre. Y que, Señor, tú ministres al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces nuestra necesidad. Conoces, Señor, nuestra vida, Padre. Conoces hasta lo más íntimo de nosotros. Padre, lo entregamos a ti, Señor, y confiamos en que en ti estamos seguros, Padre. En ti tenemos destino eterno. Y en ti, Señor, recibiremos el día de hoy, Padre, lo que tú traigas para nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, hemos hablado acerca de los testigos de la resurrección. Y hoy es el último día que va a ser el tema de la predicación. Y el último testigo de la resurrección, no porque haya sido nada más el último al final, sino porque tiene un propósito, que lo hayamos visto hasta el final de todos. Y el último del que vamos a hablar es de Pablo. Hemos hablado de que el Señor apareció tanto a hombres como a mujeres, apareció a sus apóstoles, apareció a discípulos que lo seguían. Dice la Escritura que apareció a 500 personas y Pablo dice que a la vez, o sea, nos hace pensar que al mismo tiempo esas 500 personas lo vieron resucitado. Y apareció a otras gentes. Estuvimos hablando del caso especial de las mujeres, que a lo mejor pensábamos que no era lo lógico que Jesús comenzara apareciendo a las mujeres, pero el reino de los cielos no es lógico. No sé si a ustedes se topan con este mismo dilema. Día con día yo batallo porque yo soy una persona lógica. Yo batallo mucho cuando las cosas no son como deben de ser en mi cabeza. No quiere decir que yo esté juzgando quién está bien o quién está mal, pero para mí es muy complicado cuando algo no es lo que para mí es lógico, que es lo que debe de ser. Déjeme le pongo un ejemplo. Ahí en nuestro trabajo nos tienen un estacionamiento a un lado de la empresa y no todos lo queremos usar. Yo tengo mi motivo especial porque no me estaciono ahí, porque ahí me estacionaba regularmente ahí, y el vecino al que da la barda hizo unos trabajos en su casa y me llenó la camioneta de poliuretano, y el poliuretano es muy difícil de quitar. Entonces, por precaución, yo ya no me paro ahí porque pues siguen los vecinos ahí, de repente hacen trabajos en sus carros o hacen trabajos de otro tipo. Entonces nos estacionamos enfrente. Cuando yo llego y no hay nadie parado, no llego y me pongo así, luego. Me voy hasta adelante porque los que vienen después de mí, pues se van a ir parando atrás. Aparte, si alguien llega más tarde que yo, pues que no tenga que llegar y luego haya un huequito y estacionarse ahí, sino que sean consecutivos. Para mí es algo lógico, pero la gente no piensa como yo. Entonces uno llega y se estaciona, pero atrás, y el otro llega y no quiere que su carro esté pegado y se hace más para adelante, y al verlos ahí enfrente llega el último, y a veces yo soy el último, también me toca ser el último, y llego y hay que estacionarse y es una avenida. Es difícil pararte y darte de reversa y todo porque tiene mucho tráfico en la avenida. Así me pasa a mí con el reino de los cielos, con Dios. Yo quiero que las cosas sean a mi manera. Yo pienso en mi lógica y yo diría, era lógico que el Señor tomara a los discípulos, los enseñara, les dijera, yo soy Jesús el que resucitó, yo soy el mismo, mira mis manos, mira mis pies, soy yo. Y que de ahí todos ellos hubieran tomado la batuta, hubieran tomado la encomienda del Señor y salieran a predicar por todo el mundo. Como lo hicieron en Jerusalén, como lo hizo Pedro
y como lo hizo Pablo, que lo vamos a ver más adelante. Pero no fue así. El Señor primero apareció a las mujeres, después la Escritura dice que apareció a Pedro y no hay registro de ese, más que la mención de que apareció a Pedro, pero no se nos dice qué pasó ahí. Después dice que sí apareció a los discípulos y apareció mientras estaban reunidos y era el grupo de los 11 con otros cuantos ahí, y que de repente el Señor apareció en medio de ellos, no lo vieron entrar, no se abrió ni una puerta ni una ventana. Todo eso en mi lógica no funciona bien, no lo entiendo. Pero en el reino de los cielos nosotros tenemos que entender que lo principal es creer. Si nosotros leemos la Escritura tratando de desafiarla, tratando de no creerla, no la vas a creer. Si tú lees la Escritura buscando al Señor en medio de la Escritura, el Señor te va a hablar. El Señor te va a mostrar cada parte de la Escritura que habla acerca de Jesús. El propósito de estos testigos que el Señor, a los que el Señor apareció, principalmente es que conocieran la obra completa del Mesías. Cualquiera podía haber muerto, cualquiera podía haber sido crucificado. De hecho, había algunos que hacían milagros. Acuérdense en el libro de Hechos de Simón el Mago. Él hacía cosas y engañaba a la gente y a veces hacía algunos milagros, y cuando ve a los discípulos le brillan los ojos y dice: yo quiero eso, porque eso me sirve a mí para lo que yo hago. Pero la obra del Señor completa era que Él había muerto, había padecido, había muerto, había sido crucificado, resucitó y ascendió al cielo. Eso es lo que el Señor estaba mostrando a aquellos que les apareció después de haber muerto, que les apareció resucitado. El Señor quería que entendieran que la parte más importante de nuestra fe es la resurrección. Usted y yo tendríamos una fe vana si no creemos la resurrección. ¿De qué serviría mi fe si yo no creo que Jesús resucitó y que un día voy a resucitar para estar con Él, para estar en el cielo? Pues mi fe sería un manual de comportamiento para esta vida. Y cuando yo muriera se acababan mis esperanzas. Nuestra fe es viva y es verdadera porque en quien tenemos la fe resucitó. Y porque ese que resucitó ascendió al cielo y un día vendrá por nosotros y nos va a resucitar. Eso es lo que estaba Jesús dándole a aquellas personas que les estaba enseñando acerca de la resurrección, que les estaba mostrando que Él era el mismo y que Él era el que había resucitado. La fe está basada en que Jesús es el Mesías. Nosotros no tenemos una fe que dice: mañana lo voy a lograr, y lo repito muchas veces, y tengo fe en que lo voy a lograr. Esa no es la fe de que nos habla la Escritura. La fe nos habla en que tenemos que creer que Jesús es el Mesías para creer que murió por nuestros pecados, resucitó, y que ahora tenemos una esperanza eterna. No es una fe nada más porque sí. Y en el libro de Corintios, en la primera carta de Corintios, que Pablo escribe a los corintios, les habla acerca de la resurrección. Y hay 2 versículos. El primero de ellos es 1 Corintios 15, versículo 14. Y en estos versículos, Pablo está tratando de instruir a los corintios, porque había un grupo ahí entre los corintios que estaba diciendo que no había resurrección, que los muertos no resucitaban. Y entonces Pablo, en estos 2 versículos, les dice 2 verdades acerca de la resurrección. El versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es muy obvio, si Cristo no resucitó, pues entonces ¿de qué sirve que estemos nosotros predicando que Jesús era el Mesías si Jesús se quedó muerto en la tumba? Y el otro versículo, que es el versículo 19, un poquito más adelante ahí de lo que acabamos de leer, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
O sea, si nosotros nada más estuviéramos creyendo por Jesús en esta vida, pues la gente diría, ay, mira, pobrecito, qué bonito, ¿verdad? Pero pues en esta vida nada más, ¿qué va a recibir? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la herencia? Para que haya herencia, necesita haber alguien que sea el testador y o no, que reciba el testamento. Pero para que eso funcione, tiene que haber muerte. Yo puedo hacer un testamento en vida, sí lo puedo hacer, y lo puedo heredar a una persona en vida, sí, claro que sí. Pero lo normal es que un testamento se ejerce al momento de que la persona muere y entonces los descendientes o las personas que estén ahí en ese testamento pues toman posesión o empiezan una serie de caminos y cosas para llegar a tomar posesión de lo que esté en el testamento, pero tiene que intervenir la muerte. Cuando muere la persona, entonces comienza la herencia. Jesús murió, ahí comienza nuestra herencia. La fe no sería fe sin la resurrección. Así que por eso es importante para nosotros que nosotros creamos en la resurrección. Por eso hemos estado viendo semana tras semana tras semana a cada uno de los testigos de la resurrección. ¿Y qué fue lo que sucedió con cada uno? Con cada uno de ellos fue diferente. Con ninguno hubo el mismo propósito. Dios tuvo un propósito especial cuando se reunió con Pedro en privado. Y después se reunió con él, con los otros 6 discípulos, allí que estaban ellos en la barca y Jesús llega a la orilla del mar, se reúne ahí con ellos y a pesar de que principalmente el relato nos habla de lo que Jesús habló con Pedro, fue algo diferente a las otras apariciones de Jesús. Cada una de estas apariciones fue diferente, pero todos ellos, los que recibieron este privilegio de haber visto a Jesús resucitado, tuvieron una característica después de haberlo visto, y es que recibieron poder. Y esa palabra nos suena bien bonito, ¿verdad? Por eso le mencioné primero lo de Simón el Mago, para que no se me vaya a ir por otro camino. El Señor no nos da un poder terrenal para ejercer nosotros, no nos da un poder para nosotros ser superior a los demás. No me da un poder para que cuando yo llegue a mi trabajo ordene a los que se estacionan y se estacionen como yo quiero. Nos da un poder para ser testigos, para testificar esa resurrección. Y eso es lo que empezaron haciendo los apóstoles. Ustedes pueden ver el libro de Hechos. Y el libro de Hechos, que se supone se llama Hechos de los Apóstoles, no es el nombre original. En realidad es una traducción un poquito más complicada, es algo así como el libro de los hechos de los discípulos evangélicos o que siguieron al evangelio. Si lo hubieran traducido como los discípulos evangélicos, pues los que nos consideramos evangélicos nos estaríamos apropiando de ese libro. Pues me imagino que en aquel inicio que lo tradujeron, lo dejaron como el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es la obra del Espíritu Santo con la primera iglesia, con los discípulos, con los apóstoles. Y ellos empezaron hablando de la resurrección y dando testimonio con gran poder. En Hechos 4:33, dice acerca de los apóstoles, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que esto es más o menos un recordatorio, un panorama para que podamos entender qué tan importante es la resurrección para nosotros. ¿Usted es un testigo de la resurrección? Piénselo, no le voy a pedir la respuesta ahorita. Piense si realmente usted es un testigo de la resurrección. Pablo, que ya les hice mención que Pablo es uno de los testigos de la resurrección, Pablo no era parte del grupo de los 12. Pablo no fue ni siquiera de los discípulos que siguieron a Jesús. Lo primero que se nos menciona de Pablo en la Escritura es cuando todavía se nombraba Saulo.
Pablo y Saulo es lo mismo, nada más que Pablo es un nombre más pegado a la cultura griega, es un nombre más moderno que Saulo, que tenía unas raíces diferentes, por eso Pablo cambia su nombre, por eso Pablo deja de ser Saulo y empieza a ser Pablo cuando tiene el encuentro con el Señor. Pero lo primero que nos menciona la escritura de Saulo es en la muerte de Esteban, ahí en Hechos, en el capítulo 8. Al final del capítulo 8 dice que todos los que estaban apedreando a Esteban, recuerden que Esteban está testificando, empieza a darles una cátedra de la escritura y empieza a hablar desde los profetas y empieza a instruirlos demostrando que Jesús era el Mesías. Y haciendo esto Esteban, hace que todos se enardezcan en su contra y deciden apedrearlo, porque consideran que está blasfemando, y entonces lo están apedreando, y como les estorbaban las ropas para agarrar bien la piedra que le querían tirar, y a veces, bueno, ahí voy otra vez con mi lógica, cuando yo pienso la escritura, pienso cosas lógicas en mi mente. No sé usted cuando oye decir que estaban apedreando a Esteban, ¿cómo se imagina la escena? Yo lo primero que me imagino es una persona levantando la roca más grandota que pudo encontrar para ir y dejársela caer encima a Esteban. ¿Por qué? Porque el propósito de hacerlo era matarlo. Entonces, ¿para qué le estoy aventando piedritas? Voy a agarrar una piedra grande para que... Y de una. Pero no siempre era así. Muchas veces los apedreados eran literalmente apedreados con piedras no tan grandes, con piedras que provocaran dolor, con piedras que lo martirizaban mientras se moría. El propósito era matarlo, pero tenía que pagar por lo que había hecho. Y una forma de que pagaba era que sufriera mientras estaba muriendo. Entonces, arme la escena de Esteban ahí en su cabeza. Y todos estos que lo están apedreando, a lo mejor hay un Arturo por ahí que quiere la piedra más grandota para acabarlo luego, y hay otros aventándole piedras que le provoquen dolor, que le quiebren aquí la sien o algo así duro. Y están todos ahí, y dice que se despojan de las ropas que les estorban, y dicen que las ropas las ponen a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo está viendo cómo ejecutan a Esteban, y no nada más está viendo. Saulo tenía un cargo, Saulo era fariseo, y dice que Saulo consentía la muerte de Esteban. O sea que Saulo está viendo y está pensando y está diciendo, eso merece la gente blasfema, eso merece la gente hereje que habla las cosas que no son. ¿Cómo se les ocurre estar hablando que el Galileo, el Nazareno, resucitó y que es el Hijo de Dios? Eso no dice la Escritura, que yo sé, que lo apedreen. Ese era Saulo. Ese era Saulo, el que no era parte de los discípulos y que había perseguido a la iglesia. Y no había perseguido a la iglesia en una persecución militar como lo hacía Roma. Roma se proponía conquistar un territorio, y Roma venía con un ejército imbatible. Y dices, eran millones. No, eran muy buenos para la guerra, estaban bien armados, y aparte tenían un corazón por el César, que a donde los mandaran ellos a morir. Por eso fue fuerte el imperio romano, y llegaban y militarmente conquistaban algo. Pablo no persiguió hacia la gente, Pablo perseguía a los que él creía que estaban yendo en contra de la ley, a los que él creía que estaban rompiendo con todo lo que el Señor dejó para el pueblo judío. Pablo no pensaba que estaba haciendo mal. Saulo, si digo Pablo, digo Saulo, usted tómelo como Saulo Pablo, Pablo Saulo. Saulo los perseguía pensando que estaban mal y pensando que él estaba haciendo lo correcto para Dios. Él pensaba que tenía un ministerio en el que estaba sirviendo a Dios al perseguir, arrastrar, matar o encarcelar a esa gente. Y no lo hacía de manera quieta, Esos versículos no se los voy a dar. Tome ahí el libro de los Hechos y vea lo que hizo Pablo ahí del versículo del capítulo 9 en adelante, lo va a encontrar.
Iba a encontrar como Saulo, llegaba y encontraba gente, dice gente de ese camino. O sea que si usted y yo viviéramos en ese tiempo, éramos de esos que Pablo andaba buscando. Y Pablo los encontraba compartiendo o en una casa reunidos para hablar del Señor. Dice que los arrastraba mujeres y niños. Ahí Pablo no se sentaba y decía, ay, los niños, pobrecitos, a ver, los niños no, apártamelos, mujeres y niños y hombres, parejo. Y no decía nada más que los tomaban, decía que los que no querían los agarraban y los arrastraban y los llevaban arrastrando hasta donde los juzgaban para ver si iban a la cárcel o se morían en el camino. Era recio Pablo, y Pablo pensaba, por la enseñanza que él había recibido, que él tenía que parar ese movimiento, que él tenía que callarlos, que él tenía que enseñarles que estaban blasfemando. Por eso cuando están matando a Esteban, Pablo está consintiendo en la muerte y dice, sí, que se muera. Está blasfemando, diciendo que ese hombre era el Hijo de Dios. Ese era Pablo, ese era Saulo, ese era en el que el Señor puso sus ojos. Nos parece increíble pensar que este hombre podía ser apóstol. Los discípulos, cuando van a nombrar al sucesor de Judas, y déjenme nada más hacerle una referencia, a Judas no lo sustituyeron entre los 12 porque murió. Era obvio que lo tenían que sustituir porque estaba muerto, ¿verdad? Pero lo que había pasado con Judas, aunque no hubiera muerto, lo tenían que sustituir porque Judas había apostatado de la fe. Judas se había rebelado y había dejado de cumplir el llamado de apóstol. Por eso lo tuvieron que desechar. Y aparte se murió también, ¿verdad? Se suicidó. Entonces van a nombrar a Matías. Y los discípulos están reunidos y están ahí en Jerusalén. Están reunidos y se levanta Pedro. Acuérdense de Pedro, que dijimos que siempre Pedro era como el líder del grupo. Y se levanta Pedro y le dice, la Escritura dice que tenemos que nombrar a otro. Y nombra los pasajes donde habla, donde estaba ahí profetizado que Judas iba a traicionar al Señor, pero que iba a morir y su oficio lo tomaría otro. Pedro se levanta y les dice todo eso, y ahí juntos mencionan varias cosas que son requisitos para ser apóstol. La primera es que hubiera sido testigo junto con ellos del ministerio de Jesús a partir de Juan el Bautista hasta la ascensión del Señor. La segunda cosa es que tenía que ser uno de los testigos oculares de la resurrección. Tenía que haber visto a Jesús resucitado. Y finalmente, que hubiera recibido un llamado por el Señor. No nos vamos a meter en la elección de Matías como discípulo. Simplemente en ese pasaje que está ahí en Hechos 1, del versículo 12 al 26, en ese pasaje podemos ver estos 3 puntos que hubiera acompañado a todos los discípulos en el ministerio del Señor, que fuera testigo de la resurrección y que hubiera sido llamado directamente por el Señor. Si vemos los requisitos establecidos, Pablo no califica. Pablo no entra, Pablo no anduvo con ellos, no anduvo en el ministerio. A lo mejor anduvo de lejos viendo todo lo que hacían, pero no participó con ellos. Tampoco había sido testigo ocular de la resurrección. Y tampoco lo había llamado el Señor, al contrario, él andaba persiguiendo a aquellos que el Señor había llamado. Pablo no califica para esto. Sin embargo, perdónenme, Jesús lo hizo testigo. Sin embargo, el Señor lo seleccionó. La conversión de Pablo en el capítulo 9 de Hechos, y no vamos a ver esa parte, nada más déjeme mencionárselo. Hay 3 relatos de Pablo de su conversión. El primero es el que nos da Lucas, el escritor de Hechos, que está en el capítulo 9, y ahí nos dice cómo Pablo, yendo en busca de cristianos a Damasco, va en el camino
Y ahí viene ese resplandor. Unos dicen que se cayó del caballo, otros dicen que no iba en caballo. Hay varias posturas, y yo creo que la más cercana es que no iban a caballo. Pero no importa si iba a caballo o no, lo que importa es que el resplandor ese tan fuerte los hace caer a tierra a todos. Y ahí Lucas nos da el relato de cómo se convirtió Pablo. Después, en el capítulo 22 de Hechos, Pablo es detenido y le dan oportunidad de hablar. Y entonces Pablo explica su conversión y explica por qué ahora él está predicando el evangelio. Y la última mención es en el capítulo 26 de Hechos. Y en este capítulo 26, Pablo es detenido, y es detenido por los sacerdotes. Y los sacerdotes, Pablo ya los tenía hasta acá. Ya los había colmado. O sea, la sorpresa era Pablo, nuestra carta fuerte, nuestro perseguidor de cristianos, y ahora anda del otro lado. Me le dieron una cachucha diferente y ahora anda con el otro equipo. Entonces ellos empiezan a planear contra Pablo, y ellos lo llevan ante el gobernador romano, pidiéndole que lo mate, porque él ha blasfemado, ya ha dicho cosas, ya ha hecho esto, ya ha hecho lo otro. Entonces lo tienen ahí detenido a Pablo, y este gobernador no encuentra en Pablo el delito, perdónenme, no encuentra el delito en Pablo, y lo oye a los que lo acusan, y después dice, quiero oírlo bien, y lo vuelve a escuchar y dice, no encuentro lo que aquellos lo acusan como delito. Pero mientras esto sucede, cuando están confrontando a Pablo, siendo romano, apeló al César. Entonces les dijo, que sea yo juzgado y que sea yo, si he de ser muerto y mi delito merece la muerte, yo estoy puesto para morir, pero que sea juzgado por César. Al hacer eso, el gobernador ya estaba atado de manos. Ya no podía proceder contra el que estaba preso. Tenían que llevarlo ante César y que César decidiera. Eso es lo que Pablo hizo. Y entonces viene de visita con Festo, se llama el que estaba viendo el caso de Pablo, y viene otro rey que se llama el rey Agripa. Y el rey Agripa viene de visita, y Festo le dice, oye, mira, aprovechando que vienes, quiero que me ayudes con un asunto. Tengo aquí un preso que apeló a César, y yo lo tengo que llevar y presentar su caso, pero no sé qué escribir, no sé qué ponerle en los papeles con lo que tengo que mandarlo, porque de lo que lo acusan, pues son asuntos religiosos de ellos. Lo acusan de palabras que dijo, y lo acusan de decir que está vivo un Jesús que ya murió. Pero Pablo dice que está vivo, y ellos quieren que por eso lo mate, pero eso no amerita, y obviamente él está pensando, no me voy a ver mal ante César mandándole un caso de estos sin una justificación clara. Entonces el rey Agripa le dice, ok, está bien, vamos a oírlo. Y los juntan, y viene Pablo a hablarles. Y es el capítulo 26 de Hechos, los versículos 12 hasta el 18. Dice, ocupado, Pablo aquí le está haciendo el relato al rey Agripa acerca de por qué él está predicando el evangelio. Y le dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia para los santificados. En este relato, si ustedes ven las tres partes, Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26, cada uno tiene, en Hechos 22 y Hechos 26, Pablo explica de manera diferente lo mismo, explica su conversión, pero da detalles diferentes. En Hechos 22 habla de unas cosas y aquí Pablo habla un poquito más de la autoridad que cayó sobre él, de quién era la autoridad que Pablo vio. Lo primero dice que vio una luz y que todos vieron esa luz. Todos los que iban con él vieron la luz, pero dice que luego le empezaron a hablar en lengua hebrea y no todos los que iban con Pablo hablaban hebreo. Pablo hablaba latín, griego y hebreo. O sea, Pablo era alguien instruido, pero en ese momento ya la lengua dominante era el griego, todos hablaban griego. Entonces dice que los demás no entienden la voz que se escuche, porque dice Pablo, oí una voz singular. Él oyó la voz, él entendió lo que la voz le hablaba, y la voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego enseguidita le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Pablo no está viendo un resplandor. Pablo no está viendo una luz brillante. Pablo está viendo a Jesús adelante de él y a Jesús diciéndole, aquí estoy, Pablo. Yo soy a quien tú persigues. Y no se lo está diciendo en el tono de pleito de decirle, órale pues, ya me encontraste. Vamos a ver, ¿cómo nos toca, Pablo? No. Le está diciendo, Pablo, ese que dices que está muerto, soy yo, vivo enfrente de ti. ¿Y por qué apareció con ese resplandor? Porque Jesús mostró toda su gloria. ¿Se acuerdan en la transfiguración cuando Pedro y los otros dos discípulos suben con Jesús al monte y Jesús se transfigura y dice que se tiran a la tierra porque era tan grande el resplandor? Vieron a los tres varones ahí, pero era tan fuerte el resplandor que no pudieron verlo bien. Aquí Jesús viene con su gloria y le dice a Pablo, Pablo, yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Y sabes qué? Me aparezco a ti con un propósito. Y aparte, porque le dice, porque para esto he aparecido a ti. Ahí está la confirmación de que Pablo está viendo a Jesús. No es un sueño, no es tampoco un resplandor, es Jesús mismo apareciendo delante de Pablo. Y le dice que él se le apareció para ponerlo por ministro y testigo. Y luego le dice que no va a ser la única vez. Le dice, y de aquellas cosas en que me apareceré a ti. O sea, que no sería solo una vez. Volvería Jesús a aparecerle a Pablo y decirle las cosas que quería, las cosas que quería que hiciera. Aquí Pablo ha sido seleccionado como un apóstol, como un testigo de la resurrección, porque está viendo a Jesús resucitado. Y a lo mejor podemos pensar, oye, yo no sé si Pablo vio a Jesús morir. Tal vez no lo vio en la cruz. Pero Pablo estaba seguro que Jesús había muerto, porque andaba persiguiendo a los cristianos que decían que el que había muerto resucitó. Estaba seguro que Jesús había muerto. Sabía que lo había matado Roma. Sabía que lo habían puesto en el sepulcro y seguramente sabía que el cuerpo no estaba en el sepulcro. Así es que ahora Pablo es nombrado un testigo de la resurrección.
Pablo, entre muchos discípulos, es seleccionado apóstol, al igual que los otros 11. Si ven en el relato de los evangelios, cuando Jesús escoge a los 12, dice que entre muchos discípulos escogió a esos 12. O sea que había más, pero esos 12 fueron los que el Señor seleccionó con un propósito especial. Y luego seleccionó a Pablo, lo seleccionó y lo hace testigo de la resurrección, no para que fuera de los 12, ya no tenía mucho caso ser de los 12, tampoco lo seleccionó para ser el sucesor de Judas, lo seleccionó después cuando ya habían elegido al sucesor de Judas, para que Pablo fuera un testigo y para que Pablo pudiera enseñar que los otros apóstoles estaban predicando lo correcto, para que Pablo pudiera decir, resucitó conforme a las Escrituras, para que él pudiera decir, me apareció vivo. ¿Cómo que te apareció vivo? Me apareció vivo y enfrente, y me dijo que él era Jesús al que yo perseguía. Hay una referencia que Pablo hace también en Primera de Corintios. Primera de Corintios es un capítulo que Pablo está instruyendo a los corintios porque, por lo que les hacía mención ahorita, había algunos entre los corintios que estaban diciendo que no había resurrección, que era la muerte y se acabó la muerte. Tanto de los cristianos como de los dioses en los que ellos creían, decían, no, en ningún lado hay resurrección. Pablo los instruye, y para instruirlos a los corintios, les hace una referencia al evangelio que él recibió y les hace una lista de cuáles fueron los testigos de la resurrección. Es 1 Corintios 15, capítulos 3 al 9. Y si quiere póngale una notita ahí porque ahorita vamos a ir al final otra vez a 1 Corintios 15. Dice allí Pablo, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo les está mostrando aquí que lo que él había recibido, el evangelio que él había recibido, era lo mismo que les estaba dando a los corintios. Les estaba enseñando que Jesús fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a todos estos discípulos y gente que menciona ahí en esta lista. ¿Incluido quién? Incluido él. Y se pone Pablo en un lugar no inferior en autoridad, inferior en méritos, diciendo, y al final a mí, que soy el más pequeño y que soy el que no tenía ningún mérito, no tenía mérito entre todos estos. ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia, porque yo estaba asolando a la iglesia. Pero Pablo les habla diciendo que todo lo que sucedió fue conforme a las Escrituras. Pablo era fariseo, Pablo había sido bien educado en la Escritura, Pablo sabía la ley, Pablo sabía no nada más la ley, sabía la tradición. Para los judíos tenían lo que era la ley y tenían la tradición oral. Y la tradición oral era la interpretación de los maestros de qué hacer con la ley. Y si había este caso, allá en la tradición oral decían, pues si te surge este caso, lo puedes tratar así, de acuerdo a este artículo de la ley y de acuerdo a lo que dijo el Señor.
Pablo estaba bien instruido en todo eso. Pero cuando conoce al Señor, le es revelado lo que el Señor le reveló a los 11, le reveló después a los 2 que van en el camino de Maús, diciendo que les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Pablo sabía todas las Escrituras y no sabía que Jesús era el Mesías. No podía reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. No podía reconocer que estaba cumpliendo la ley, los profetas y a Moisés. Hasta que el Señor le aparece y se lo revela. Y entonces el ministerio de Pablo se vuelve confirmar que Jesús era el Mesías conforme a las Escrituras, que murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Ese era el propósito que Dios le dio a Pablo: enseñar y mostrar conforme a las Escrituras que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. A cada uno le dio su propósito. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que Pedro empezó a predicar, Pedro empezó a enseñar acerca del nuevo nacimiento. Pedro decía que el Señor les había confiado el Evangelio y que los había hecho nacer de nuevo a través del Evangelio. Pedro tuvo el ministerio a los judíos. A los judíos había que hablarles del nuevo nacimiento. Había que decirles que lo que habían creído tenía su cumplimiento en Cristo, pero que tenían que volver a nacer. Juan fue diferente. Juan, cuando él testificaba, para Juan era muy importante haber sido testigo ocular de los hechos. Y decía, y enseñamos estas cosas, lo que he oído, lo que hemos visto, esto es lo que les enseñamos. Juan, su carta de presentación, sus credenciales era decir: yo fui testigo ocular, yo vi al Señor, yo escuché el sermón del monte, yo vi al Señor en la última cena, el Señor me lavó los pies, yo lo vi al Señor en la cruz, yo estuve con las mujeres a los pies de la cruz, yo lo vi resucitar, yo fui al sepulcro y junto con Pedro entramos buscando al Señor y no estaba. Eso era lo que Juan hacía. Pero Pablo, él enseñaba. Después de haber enseñado la ley por tantos años, después de haber instruido a judíos, de haber estado en las sinagogas, las reuniones que se hacían en las sinagogas eran conforme a los rollos, a los manuscritos. Pasaba una persona, ¿recuerdan el pasaje que vimos de Jesús? Donde dice que Jesús va a la sinagoga y entonces Jesús le permiten leer y pasa Jesús al frente para leer un rollo de las Escrituras y le dan el rollo de Isaías. Entonces el Señor lo abre y les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y les lee todo Isaías. Y al final cierra el rollo, se lo da al que lo guarda y les dice: hoy esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos. Eso era lo que hacían en las sinagogas. Pablo muchas veces estuvo ahí abriendo los rollos y enseñando lo que decía la ley. ¿Y ahora qué anda haciendo Pablo en las sinagogas? Un cambio dramático. Ahora Pablo está en las sinagogas diciéndoles: Jesús es el Mesías. No, Pablo, estás pero bien loco. No crean que me quedo corto. El ministerio de Pablo desde el inicio tuvo persecución, tuvo oposición, tuvo afrentas, tuvo sentencia de muerte. A Pablo lo apedrearon y no murió. Y luego todavía la gente decía: no, hombre, es que tiene una presencia así medio dura, Pablo. Imagínate haber vivido todo eso. Si nosotros que vivimos también, tenemos agua calientita y fría en la casa, usamos jabón Dove y todo, y a veces nos ven y ¡ay, qué te pasó! ¡Oh, híjole, como que te han tratado mal, ¿verdad? Como que... Imagínate Pablo, su apariencia era dura. Y si a todo esto le sumas que Pablo no veía bien, tenía un problema con los ojos, entonces caminaba también pesado, con cuidado. Se ve medio difícil Pablo, pero desde ese momento hubo un cambio dramático en Pablo. El cambio dramático no fue el nombre que dijéramos: es que se llamaba Saulo y ahora es llamado Pablo.
Ese no es el cambio. El cambio es que los que vieron a Pablo dijeron, este es el que perseguía a los del camino y los alcanzó. Pero ese no es el problema. Los alcanzó y se les unió. Ahora anda con ellos, ahora anda predicando lo que ellos predican. Y ahora viene a enseñarnos a nosotros. ¿Qué fue lo que transformó a Pablo? El resplandor. ¿Qué fue tan fuerte el resplandor que lo tiró para atrás? ¿O sería que después del resplandor quedó ciego? Y después de que quedó ciego, vino aquel hermanito Ananías, un hermanito allá de donde nadie le pone atención, y el Señor le dice a Ananías, en casa de fulanito está Saulo, y ha quedado ciego. Ve, ora por él, porque me es útil para el evangelio. Y Ananías se opone y le dice, no, Señor, o sea, discúlpame, Señor, o sea, recibo el mensaje, pero Saulo es el que anda persiguiendo a los cristianos. Yo voy a ir a orar por él para que me mate. Le dice, ve, porque es útil. Y va Ananías y ora por él y recobra la vista Pablo. ¿Eso sería lo que cambió a Pablo? ¿Su primer milagro? ¡Wow! ¿Recobré la vista? No. Pablo fue transformado por el evangelio. Pablo fue transformado cuando vio a Jesús vivo y dijo, padeció, sufrió, murió, fue crucificado, resucitó. Todo se cumplió. ¿Se acuerdan que lo mismo le pasó a Pedro? Que Pedro estaba deseoso, anhelando regresar a ver a su Señor y decía, ya padeció, ay, ya lo crucificaron, ya murió, pero no ha resucitado. A Pablo le tocó ver ya la película en el final y decir, sí resucitó, es el Mesías. A partir de ahí, Pablo cambia dramáticamente, Pablo cambia dramáticamente y ahora está enseñando que Jesús es el Mesías. Hechos 9, 19 al 22. Esta parte es después de que ya han orado por Pablo. Pablo recobra la vista, se está recobrando del proceso donde él se convirtió. Y dice a partir del versículo 19, Hechos 9, versículo 19. Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo comienza en las sinagogas y comienza a enseñarles, y se va directo a enseñarles que Jesús es el Cristo. Nosotros en español estamos acostumbrados a escuchar que decimos Jesucristo, pero esa es una composición entre el nombre y el oficio de Jesús. Jesús es un nombre y su nombre significa Salvador. Y Cristo es su oficio, que significa Mesías, que significa el ungido. Aquí lo que está diciendo es que entonces Pablo está enseñándoles y les está instruyendo que Jesús era el ungido de Dios, que Jesús era el enviado, que Jesús era el Mesías. ¿Y que él lo podía confirmar? Dice, demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Wow! ¿Te ha tocado alguna vez demostrar tu fe? ¿Te ha tocado decirle a una persona por qué tienes la fe que tienes? Y demostrarle, es cierto. La mayoría de nosotros lo que hacemos, cuando una persona nos dice, bueno, pero es que mira, pero es que a lo mejor y a mí se me hace, lo que empezamos a hacer es empezamos a darle testimonio de mi vida.
No, es que mira, cuando yo me convertí y yo era así, y yo me sentía acá, y yo hacía esto, y yo hacía lo otro. Sería como Pablo estarles diciendo, mira, después de que me apareció Jesús así, yo ahora soy de esta manera. Pero Pablo no hizo eso. Pablo iba a las Escrituras y les decía, aquí está escrito, aquí dice que el ungido de Dios tenía que padecer. Ahí tienes a Jesús padeciendo. Aquí dice en este pasaje que el Espíritu de Dios está sobre él y que por eso lo ha ungido. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas. Él es las buenas nuevas. Pablo los empezaba a enseñar con la propia Escritura. Y no quiere decir que dar tu testimonio está mal, porque sabes que es la mejor, es la primera forma en que uno puede empezar a evangelizar. Porque como estás hablando de lo que Dios hizo en tu vida, y si realmente te convertiste, estás emocionado y es una verdad en tu vida, pues lo estás compartiendo con ánimo, está bien. Dales tu testimonio, pero no dejes de decirle que no son los cambios lo que importa. Es que Jesús es el Mesías y eso te da la esperanza de la vida eterna. Porque no tenemos esperanza para este mundo. Tenemos esperanza para la vida eterna. Si no, espero que el versículo de Pablo le resuene en la cabeza. Porque si Cristo no resucitó, entonces nosotros creemos en Cristo nada más para esta vida, somos los más dignos de conmiseración de toda la gente. Y espero que te resuene en la cabeza y digas, tengo esperanza en Jesús. ¿De verdad creo en la vida eterna? Vivo como si de veras estuviera preparándome para la vida eterna. Y no quiere decir que la vida eterna quede para allá. Nomás hago la seña así porque vas a la vida eterna, a un lugar fuera de este lugar. Cuando vamos de viaje, ¿qué hacemos? Aparte de haber ahorrado para no sacar préstamo, para no usar la tarjeta de crédito, te preparaste en lo económico y luego preparas las maletas. Echas, que si vas para la playa, pues echas toda la ropa ligera y los shorts y los guaraches y el sombrerote, los lentes, el bloqueador, bien preparado. Y resulta que vas a la playa fuera de México. Entonces te llevas tu pasaporte. Dices, voy allá, no sé, a las playas en Grecia, entonces no sé si sean bonitas las playas en Grecia, pues se me ocurre decir las playas en Grecia y dices, entonces tengo que llevar mi pasaporte y saber qué me pide Grecia para entrar a su país. No, nada más piden el pasaporte, algunos países te piden requisitos. Entonces ya preparas todo. Oh, híjole, ¿en qué me voy a ir? No tengo boleto de avión. Vas y compras tu boleto de avión. Y entonces ya estás preparado y listo. Y entonces ves los boletos de avión y te dice, su avión sale a las 5 de la tarde, usted tiene que estar desde las 3:30 en el aeropuerto. Y te vas a las 3:30 al aeropuerto. ¿Y por qué para la vida eterna no hacemos tantos planes? ¿Por qué no estás pensando, qué me van a pedir allá? ¿Imaginas llegar y de repente ver el trono de la gracia de Dios? Yo no sé si nos va a tocar ser levantados por Cristo o dormir un tiempo y esperar hasta que seamos llamados. A lo mejor yo espero vivir hasta que venga Cristo, si no, no estuviera predicando. Si no creyera que Cristo va a venir, yo no les predicaba. Yo predico porque creo que va a venir y creo que tienen que estar listos y que tienen que hacer algo por estar listos. Pero imagínate llegar allá y te empieza la emoción porque estás llegando y luego vas y dices, así como desesperado en multitud, así viendo por arriba, ¿no? Aquel es Jesús. Ese tiene que ser el que está allá enfrente. Y en eso llega uno de esos ángeles sugieres y a la fila, tome su fila para llegar hasta enfrente, mi fila para llegar enfrente. Y vas caminando y llegas hasta enfrente. Y cuando llegas enfrente, Señor, soy Arturo.
¿Quién dijiste? Arturo, el pastor del camino, casado con Sandra. ¿Te acuerdas que lloraba mucho por mí? Pues aquí estoy. Y que me responda, no te conozco. Nunca te conocí. Señor, si lloraba por la gente, si lloraba por los enfermos, quítate de mi vista, hacedor de maldad. Y me echara para un lado. Ahí no va a ser que te regresen del río para tu país. Ahí te van a poner en la fila que dice lago de fuego. Y ahí es donde van a ir a terminar. ¿Y por qué les pongo el ejemplo conmigo? Para que se lo imaginen con ustedes. Llegar delante de Él y que te diga, no te conocí. Yo puedo orar muy bonito. Puedo hasta traerles buenas predicaciones. Pero si yo no creo que Jesús es el Mesías, tengo una relación íntima con Él, lo busco en oración, nada va a pasar. Yo les voy a predicar y ustedes van a salir bien felices, pero igual de muertos que como entramos. En Jesús está la vida eterna, en Jesús está nuestra seguridad y nuestra esperanza. No podemos vivir en esta tierra igual que como hemos vivido todo el tiempo. Y por último, 1 Corintios 15, 21 al 22. Pablo se esforzó mucho por anunciar el Evangelio. Y si ustedes ven el libro de los Hechos, dice, como leímos ahorita, que se esforzaba Pablo. Y después dice que Pablo predicaba y anunciaba el Evangelio. Y finalmente termina diciendo que Pablo predicaba el Evangelio como tenía por costumbre. Pablo, donde se paraba, predicaba el Evangelio no para ser salvo. Lo predicaba porque ya era salvo y quería compartirlo con los que no eran salvos, porque tenía ese ministerio del Señor. Dice 1 Corintios 15, 21 al 22. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Dónde te quieres quedar? ¿En Adán, que todos mueren, o en Cristo, que todos son vivificados? Yo me quiero quedar en Cristo. Debemos de vivir de esa manera y debemos de buscar al Señor todos los días, no para ser salvos, sino seguros de que somos salvos. Buscamos ahora al Señor para cumplir la obra del Señor, no la obra mía. Yo todos los días tengo que salir a trabajar, y junto que tengo que salir a trabajar, tengo que anunciar el Evangelio. No porque yo voy a trabajar, quiere decir de que no, es que yo trabajo, y eso lo hago no porque sea pastor, eso lo hago porque creo en el Señor. Así que si tú mañana vas a ir al gimnasio, vas a ir a trabajar, vas a ir al mandado, vas a ir a pagar, tienes que testificar al Señor. Tienes que mostrar que el Señor es el Mesías. Tienes que poderle decir a la gente, hay esperanza. Sí, es cierto, a veces en las situaciones difíciles es más fácil, porque la gente está dolida o algo y le dices, hay esperanza, vamos a orar por ti y te voy a compartir y todo, y pues la gente está sensible. Asegúrate nada más que lo entendió bien, porque la salvación no es una oración, la salvación es creer. ¿Y qué vas a creer? Que Jesús es el Mesías. Y creyendo, entonces tendremos vida en su nombre. Pablo fue seleccionado para compartir el Evangelio a los gentiles, a ti y a mí, que somos gentiles, que no somos del pueblo judío, que no vivimos como judíos. A nosotros mandó Dios el ministerio de Pablo. Y porque Pablo fue testigo de la resurrección, ese ministerio nos ha alcanzado. Van a pensar, ¿pero cómo? Pues si Pablo murió hace mucho tiempo, el ministerio que Pablo empezó allá y fundó iglesias por Asia,
y mandó misioneros y puso a Timoteo y trajo a Bernabé cargando y trajo también a Marcos. Esos se extendieron hasta el día de hoy. Y ahora tú y yo somos partícipes de esa obra para creer, saber que somos salvos y compartir el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por esta tarde, Padre. Señor, te doy gracias, Dios, porque, Señor, estoy seguro, Padre, que nosotros estamos contados en tu plan de salvación. Desde aquel tiempo, Señor, cuando Pablo predicaba a los gentiles, toda nación gentil estaba contemplada por tu Santo Espíritu, Dios. Toda persona no judía estaba contemplada por tu Santo Espíritu para escuchar el Evangelio, Señor. Para escuchar la predicación de la palabra, Señor, y para que nuestros corazones tuvieran fe y creyeran que Jesús es tu Hijo, Padre. Que Jesús es el Mesías anunciado. Que Jesús es quien cumplió con todos los requisitos del Mesías. Que Jesús es quien nació de una mujer virgen, que vino al mundo, que padeció, que fue crucificado, que murió, resucitó, pero ascendió al cielo y ahora está a tu diestra, Padre. Y ahí intercede por nosotros día y noche, hasta que llegue el día en que, Padre, tú mandes que sea tocada la trompeta, y en ese día será el día del Señor. Padre, manténnos en Jesús, que nuestros corazones se apasionen por Él, que se apasionen por la Escritura, Padre, que se apasionen por las almas, Dios. Cada momento, Señor, cientos de personas, si no es que miles, están muriendo sin haber conocido a Jesús como su Salvador, sin haberlo querido reconocer como el Mesías. Y esas personas han marcado su destino como un destino eterno de muerte. Ayúdanos para tener carga por esa gente y compartir tu Evangelio, Padre. Te pido, Dios, bendigas a cada uno de los que están aquí, Señor. Enamóralos de ti, revélales más a Jesús. Pon tu palabra en sus bocas, que haya gozo en sus vidas para predicar tu salvación. Y, Señor, que los guardes y los protejas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.